El Señor desea bregar con nuestra ansiedad, nuestros temores, nuestra soledad, nuestra falla, nuestro pecado, porque tiene un propósito, y ese propósito es dentro de ese marco de perfeccionarnos para prepararnos para la obra. Dios le bendiga, la paz y la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes en esta linda tarde. Gracias a Alex David por la invitación de compartir con ustedes en este día y el privilegio de conocerle, de echarle no la mano, por lo menos la vista y la voz desde aquí de Bayamón, pero verdad, esta tarde poder, por la gracia del Señor, incorporarme a esa expresión del cuerpo de Cristo donde ustedes hoy se encuentran y ser parte de la reflexión de la vida espiritual de su congregación. Entonces, gracias David por la confianza, ¿verdad? Y la oportunidad. Primero, una palabra oración. Padre Celestial, Señor, bendecimos tu nombre y celebramos, Señor, tu gracia y tu presencia en nuestras vidas. Señor, que es el fundamento de nuestra paz y nuestra esperanza. Pidiendo que tu Espíritu Santo, Señor, continúe con nosotros y que hoy y esta tarde sea otra ocasión de edificación, de reflexión, de dirección desde tu palabra y tu presencia. Por esto, en tu nombre, Jesús, lo pedimos y damos gracias. Amén. Bueno, quisiera comenzar con un comentario que le hice en parte a David cuando me invitó. Y que siempre a mí me está bien curioso cuando me invitan los temas que me piden, ¿verdad?, atender. Y el tema que David compartió conmigo me sigue llamando la atención, viviendo sin ansiedad. Y inmediatamente lo que me llamó a la mente fue las categorías que hoy en la iglesia encuentro para responder y tratar con nuestra fe como cristianos y cristianas. Y más la observación que se sigue repitiendo, cómo la iglesia más y más en un marco moderno, posmoderno, poscristiano, en el marco de las escrituras, la ansiedad es la ausencia de paz. Y la escritura nos dice en Juan, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Pablo escribiendo a los romanos, justificados pues por la fe, tenemos que paz, la ausencia de ansiedad con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses, Pablo escribiendo a los filipenses, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, yo creo que tenemos que tener cuidado porque el supuesto psicológico humanista rechaza la condición de pecado. En el DSM-5, la Biblia diagnóstica de la psicología, no hay ninguna categoría o condición o realidad de pecado. El supuesto es el ser humano bueno. Entonces, aquí lo que quiero hacer es no atender a los síntomas. Me parece a mí, en mi pensar, que viviendo sin ansiedad pone el énfasis, la atención en síntomas y no en causas. La presencia de ansiedad desde una perspectiva bíblica es la ausencia de paz. Y dentro del marco bíblico, dentro de la vida cristiana, la fuente de esa paz se encuentra en Cristo. Ahora, esa relación, esa reflexión, totalmente rechazada por el mundo psicológico. Porque nosotros no somos pecadores, somos buenos, y entonces en el mundo psicológico, ¿qué crea ansiedad? Culpabilidad. ¿Qué crea ansiedad?
Vergüenza. ¿Qué crea ansiedad? Temor. Y cuando uno se pregunta desde la perspectiva cristiana, ¿quién es el que crea en el ser humano sentidos de culpabilidad? ¿Y por qué? ¿Quién es el que crea las condiciones de vergüenza? ¿Y por qué? ¿Por qué se crean las condiciones de temor? La respuesta bíblica me parece a mí que lo que crea la condición de ansiedad, de temor, de vergüenza, de culpabilidad, es la obra del Espíritu Santo en el hombre y la mujer pecadora, a donde el Espíritu Santo crea esas convicciones, esas inquietudes, para que el ser humano vaya entendiendo que anda mal y debe de sentirse ansioso, que hay buena razón para sentirse ansioso o ansiosa por la realidad del pecado. Entonces, lo que yo quiero hacer en el tiempo que tengo es tomar ese supuesto, ¿verdad? Como creyentes que somos llamados, no solamente llamados, sino en nuestra vida cotidiana, conocer esa paz en la vida del creyente. Ahora, la presencia de esa paz no suspende los temores, los conflictos, las tensiones en la vida, sino nos da los recursos a ellos, y no solamente los recursos, las razones, que es aquello en nuestras vidas y por qué se crean estas situaciones en nuestra vida. Entonces, lo que quiero hacer rápidamente es que ustedes me acompañen conmigo a la carta de Pablo a los Efesios. Pablo escribe esta carta a una iglesia que él conoce muy bien. Y él, hoy, quiero comenzar con el versículo, capítulo 4, versículo 1 de Efesios. Y quiero leer los primeros dos versículos. Entonces voy a pasar al capítulo 4, versículo 11. Lea así Efesios 1, capítulo 4, versículo 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso, gracias, y a vosotros paz, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, bendiciones de Dios en Cristo. Ahora Efesios 4, pasando al versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe, del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, este es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Primero, versículo 11. Primero, note que la carta es dirigida a los santos. A los santos. Y que Pablo, en su introducción a esta carta, a los santos y fieles de Jesús que están en Éfeso, gracia a vosotros y paz. Y estamos hablando de una comunidad perseguida, minoritaria, pobre, humilde, trabajadora. Y Pablo reconoce su identidad como santo y le desea que en sus vidas conozcan la paz de Dios. Ahora, primero quiero resaltar rapidito
y esto yo le he dado por título a este estudio de Efesios, esta parte de santos y santas bajo construcción. ¿Cómo es y qué es lo que el Señor desea hacer en nuestras vidas para el creyente no vivir en esa ansiedad que paraliza, que crea temor? Bueno, ¿y cuántos problemas nos crea? Por la ansiedad, por la ausencia de paz. Y primero, Pablo identifica un equipo. El cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo, le ha dado los recursos internos para responder a las causas y no entretenerlos con los indicadores externos. ¿Ves? La psicología, si algo aprendí los años allá, fue que la psicología solamente tiene la capacidad de tratar con los síntomas. Mi buen compañero en la escuela de Harvard de psiquiatría me dice, él es cristiano episcopal, me dice, Sullivan, ningún psicólogo o psiquiatra te puede sanar. El que te venda eso, que te puede sanar, te está mintiendo. ¿Por qué? Le pregunté. Porque el psicólogo y la psicología solamente pueden bregar con los síntomas, no las causas. Y eso es una perspectiva de cristiano, que la causa de la crisis existencial humana es el pecado, que crea todos estos otros indicadores a los cuales damos categorías y nombres psicológicos y psiquiátricos. Pero ahora Pablo, conociendo la necesidad del creyente, provee ministerios a aquellos que son capacitados y enviados para atender a la crisis existencial que el no creyente trae al llegar al cuerpo de Cristo. Y aquí él identifica, ¿verdad?, a el equipo. Y vemos que él mismo constituyó algunos apóstoles, profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Y no voy a entrar al tema de estos ministerios y los problemas que hay no con evangelistas, sino con los evangelistas y etcétera. Pero el asunto es que la Biblia, conociendo la condición del creyente, desea atender a esa crisis existencial que trae el no creyente, buscando ayuda por su ansiedad, sus temores, su culpabilidad, su sentido, ¿verdad?, que algo ando mal. Pero entonces noten, sigue y dice, me parece algo interesante en el versículo 12, que estos ministerios, este equipo de trabajo, y debo decir que eso no es todo el equipo. Léanse Romanos 12, léanse en 1 Corintios 12. El equipo que es dado por el Espíritu Santo a atender la vida cotidiana de la iglesia cuerpo de Cristo es mucho más amplio que estos 5. ¿Ve? Pero entonces dice que este equipo dado a la iglesia en el poder del Espíritu Santo es dado con el fin, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Aquí primero me llama la atención que esto se dirige, los ministerios, porque la iglesia es como un hospital, que los que llegan son heridos, personas en necesidad. Sin embargo, a estos que han llegado a ser atendidos como parte del cuerpo de Cristo, Pablo los describe como santos, ágios en griego, como santos. Que el equipo es dado por el Espíritu y la palabra para perfeccionar. Y aquí la palabra perfeccionar que Pablo escoge se toma del vocabulario médico griego del primer siglo. Y la palabra que Pablo toma ahí, katatismon en griego, en el idioma original del Nuevo Testamento, katatismon, que aquí es traducido perfeccionar,
Lo que quiere decir literalmente a fin de perfeccionar. La palabra catatismo es la palabra que los médicos usaban para describir el proceso de ajustar un hueso quebrado. Cuando uno se quiebra un brazo, un dedo, lo que sea, lo primero que se tiene que hacer después de gritar es que se tiene que volver a su lugar original. Si usted enyesa un hueso roto sin volver a manipularlo para que pudiera caer en su lugar debido, le va a dar gangrena. No va a sanar. Entonces, Pablo entiende eso y él toma la figura del concepto médico griego aquí, que a fin los ministerios son dados para atender ese quebranto, esa ruptura de aquellos que han llegado, y se tiene que manipular la condición en cual se encuentran para poder llegar al lugar de su lugar original, para poder comenzar a sanar. Entonces, y note que para Pablo, los que se encuentran quebrantados, reventados, nota lo que dice el texto: los santos. Los santos. Mire qué contraste. Los quebrantados, ¿verdad?, son los llamados a ser, los santos son los llamados a ser perfeccionados, a atender su quebranto, su ansiedad, su soledad, sus temores, su culpabilidad, su vergüenza, su pecado. Sin embargo, Pablo se dirige a ellos y a ellas como santos y santas, porque ahora se han acercado al cuerpo de Cristo para ser atendidos. Pero sigue que el propósito de este camino de ajuste en nuestras vidas, que se traduce como perfección en la Reina Valera, es con el propósito para la obra del ministerio. El Señor desea bregar con nuestra ansiedad, nuestros temores, nuestra soledad, nuestra falla, nuestro pecado, porque tiene un propósito, y ese propósito dentro de ese marco de perfeccionarnos para prepararnos para la obra del ministerio. Y aquí Pablo escoge otra palabra muy interesante en el idioma griego del Nuevo Testamento, que se traduce en español como obra, y es la palabra ergon, que quiere decir la obra es aquello no que te entretiene, sino que te edifica. Y es interesante que dentro del vocabulario, tanto bíblico como cristiano, pero mucho más hoy como psicológico, lo más que se está enfatizando es experiencia. Experiencia. Y es interesante que lo más fácil para el diablo manipular es nuestra experiencia. Cuando la experiencia se convierte en la marca o el indicador que las cosas están bien, porque me siento bien en el Señor, me siento bendecido, tenga cuidado. Y aquí Pablo quiere hacer una distinción entre aquello que te entretiene y te hace sentir bien y aquello que en sí te edifica, te cambia, te transforma. ¿Con qué propósito? Pablo sigue y dice que este proceso de perfección de los santos, este ajuste, esta sanación en la vida de estos santos, ¿verdad?, es lograr en ellos y en ellas, ¿verdad?, edificación. No entretenerlo, sino transformarlo. ¿Con qué propósito?
para la obra del ministerio. Y aquí Pablo entonces toma la palabra típica griega, diaconía, que quiere decir literalmente para que sirvan para algo, para que sean útiles. ¿Ven? Ahí en una de las iglesias aquí en Bayamón tiene un rótulo bien grande en el altar que dice: el que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. Está hablando de diaconía. El Espíritu Santo quiere bregar con nosotros nuestros temores, nuestra ansiedad, para hacernos útil, porque la ansiedad paraliza, la ausencia de la paz. El Espíritu Santo nos paraliza. Entonces somos incapaces de servir. Entonces, para la obra del ministerio, ¿pero con qué propósito? ¿Hacia qué es dirigido ese servicio, esa diaconía? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Y aquí Pablo ahora vuelve a otro concepto griego, pero de la arquitectura, oikodomens, que es de construcción de casa, que él quiere capacitar al cuerpo de Cristo, a estos santos bajo construcción, ¿verdad? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Que lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas no es individualista. Vivimos en una cultura terapéutica del individualismo, del yo. Yo soy la última Coca-Cola en el desierto. Yo soy el que defino lo que es verdad. Yo defino mi propia identidad, mi propia sexualidad. Yo. No hay autoridad externa a mí que me defina. Ese es el mundo posmoderno, el mundo terapéutico postcristiano en el cual estamos viviendo. Y aquí Pablo introduce el elemento que lo que el Espíritu Santo desea estar haciendo ante nuestras necesidades, no solamente responder a mi yo, sino mi condición y mi necesidad están atadas a otros y a otras. Que aquí Pablo lo identifica como la edificación del cuerpo de Cristo. Que lo que el Señor quiere hacer en tu vida y mía no solamente tiene que ver contigo. ¿Por qué? Porque al aceptar a Cristo, tu individualidad, tu identidad de individualidad tenía que quedarse afuera en la calle. El mundo te define y te entiende en bases individuales. Y note que la individualidad hace imposible comunidad. La individualidad hace imposible justicia. Porque la individual siempre busca lo suyo, lo del otro. Y Pablo entiende que la obra del Espíritu Santo en ese proceso de ajustar nuestra ruptura es bregar con ese individualismo que traemos. Y uno de los grandes problemas que tenemos hoy, me parece a mí en la iglesia, es que estamos leyendo la Biblia con una mentalidad moderna, posmoderna, que es individualista. Y se ha perdido de vista que la naturaleza del texto bíblico, tanto en hebreo, arameo y en griego, del Antiguo y Nuevo Testamento, no es individualista. Es comunitario, es nosotros, es el pueblo, es la comunidad, el énfasis, no el individuo. Y cuando se habla del individuo es a servicio de la comunidad, a servicio del pueblo de Dios, al servicio de la iglesia, al servicio del mundo. Pero nuestro contexto moderno individualiza todo y nos llegamos al texto bíblico con toda una mentalidad individualista que destruye la comunión de los santos y la lectura de vida del texto bíblico. Y aquí Pablo orienta que la obra del Espíritu Santo de ese proceso de perfección de nuestra necesidad es capacitarnos para servir ¿a qué? A la contribución, a la edificación del cuerpo de Cristo, nuestros hermanos y nuestras hermanas. Y que el Señor provee responder a mi tristeza, a mi soledad, a mi necesidad,
por el Espíritu Santo, usando otros miembros del cuerpo de Cristo que me atiendan. Porque ellos han pasado por lo que yo estoy pasando. Y el Espíritu Santo está bregando en ellos y en ella, ¿verdad? Y los han capacitado para acompañarnos en ese proceso de perfección, de catecismo. Y nota entonces, versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes. Y me llama la atención que una forma literal, quizás popular, de traducir el versículo 14 es que no dejemos de aguajes y bobería. Y mire, cuánto frustrante como pastor me encuentro con hermanos en la iglesia por años que siguen con sus aguajes y bobería. Y consumen tanto tiempo de la vida de la iglesia con sus aguajes y bobería, porque todavía no han entendido la obra del Espíritu Santo, de ellos ceder su vida a esa obra del Espíritu Santo para que se dejen de ser niños fluctuantes. Porque parte de la ansiedad, me parece a mí, es parte de madurez espiritual, de madurez de entender los recursos de gracia de la palabra, de entender el recurso del cuerpo de Cristo. Y voy a brincar rapidito, voy a pasar rapidito por el tiempo. Entonces voy a mirar para el versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas de error. Una de las grandes preocupaciones que yo tengo hoy con los medios, con el mundo cyber, es la cantidad de boberías y locuras que entretiene nuestra gente de la iglesia. Pasa más tiempo en Facebook, en WhatsApp, en YouTube, entreteniéndose con cuanta embuste que hay, llenando sus mentes y sus corazones, pero no tienen tiempo para congregarse. Entonces, Pablo nos dice, miren, tengan cuidado con esto, llevado por doquiera de todo viento de doctrina. Tú sabes cuánto, cómo es que se le llaman estos inventos de cosas que están pasando. Conspiracy, teorías de conspiración donde quiera. Cuánto loco se inventa uno y la gente en los medios se vuelven locos, gente en la iglesia. Sullivan, mira, está pasando esto, explícame esto. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo, hermano, usted está pasando en la palabra? Que sea la palabra que te informa de la realidad de la condición humana. Que sea la palabra que te informa de los recursos del Espíritu Santo y de la comunidad, de los santos que te acompañen, que te ayuden a entender la realidad del mundo. Que abra la mente y la visión cognitiva y espiritual para conocer la verdad, porque la verdad los hará libres y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Pero el enemigo nos entretiene. Ahora, sino que siguiendo, miren la opción versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos. Crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido por sí. Note que ahora Pablo vuelve a la comunidad de fe. Que el creyente no vive como llanero solitario, sino que es parte de una comunidad. Que crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. Noten, aquí no se describe individualismo. Aquí se describe la relación de las personas que componen el cuerpo de Cristo. Personas, no individuos. El Espíritu Santo como persona brega con cada uno de nosotros en relaciones interpersonales. La naturaleza de personalidad requiere la relación con el otro. El individualismo no requiere
el otro o la otra. Entonces, Pablo aquí es claro de que todo aquel, ¿verdad? El Cristo, de quien todo el cuerpo, todos sus miembros. Pablo a la carta a los romanos describe el cuerpo de Cristo como miembros del cuerpo de Cristo. Bien concertados y unidos entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y aquí Pablo ve la naturaleza, lo necesario en esa relación de coyunturas que se ayudan mutuamente. La coyuntura, es decir, la ausencia del individualismo, hace posible no solamente Dios responder a mi necesidad, sino a la necesidad del otro, porque yo como creyente no existo solo ni como individuo. Yo existo como parte del cuerpo de Cristo. Y soy llamado en el proceso del Espíritu Santo tratar con mi vida. Me está usando también para tratar y yo ser parte de la recuperación, la sanación, la bendición de mi hermano o mi hermana, que es parte de quien yo soy. No hay cuerpo de Cristo cuando la mentalidad de aquellos que componen la iglesia local es individualista. La comunión y cuerpo de Cristo es imposible con una mentalidad individualista. Sino al nacer de nuevo, el Espíritu Santo nos une a su iglesia, a su cuerpo. Y Pablo nos dice en Romanos que ¿quién es la cabeza de ese cuerpo? Cristo. Y todos los otros y otras que somos miembros el uno del otro. No hay individualismo. El individualismo destruye la posibilidad de comunión dentro del cuerpo de Cristo y de salud. Entonces, él cierra con esto, y que bien, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Pablo repite 19 veces en sus cartas para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso son los del ministerio, el Espíritu Santo. No es para un individuo, mira, tengo dones, tengo un ministerio, tengo... No. Eso está al servicio mutuo del cuerpo de Cristo. Según la actividad propia de cada miembro. Cada miembro tiene una responsabilidad, no solamente a Cristo, a cada otro miembro del cuerpo. Y recibe por esta relación transformadora de esta perfección de los santos que han estado y están bajo la dirección del Espíritu Santo, sus vidas, sus relaciones van cambiando y así reciben crecimiento para ir edificándose en amor. Y el amor desplaza la ansiedad. El amor hace posible la paz, la esperanza, ¿ve? Porque responde a las causa de la crisis existencial del ser humano, no a los síntomas. Y lo más que puede hacer la psicología, y aquí quiero decir, hay buenos usos importantes para consideraciones psicológicas, sin duda. Pero tenemos que reconocer que su naturaleza no atiende a las causas, porque niega la posibilidad del pecado. Lo único que identifica y nombra y atiende son a los síntomas. El evangelio va más allá, atender a las causas de nuestra ansiedad. Por eso el Señor le dijo, mis pasos dejo, mis pasos doy. No como el mundo la da, que te lo vende con droga, te lo vende con masaje, te lo vende con consejería. Y muchos de lo que yo llamo masaje pentecostal van al servicio y se salen, pues, ¿cómo te sentiste? No, la pregunta no es cómo te sentiste. Cualquiera puede manipular cómo tú te sientes.
¿Qué aprendiste? ¿Qué cuestionó tu vida? ¿Qué te edifica? ¿Qué te reta? ¿Qué te capacita? Y eso es mucho más que una experiencia. Entonces, miren, ahí los dejo. Le dejo estos pensamientos, ¿verdad? Ante el tema viviendo sin ansiedad. Dios le bendiga.